Buenos días. Tenemos poco tiempo, voy a tratar de resumir algunas preguntas. La primera, para el ingeniero Juan Fernando Uribe. ¿Cuál es la mejor forma de reparar un pilote en el caso de encontrar problemas después de haber practicado la prueba de continuidad? Bueno, no hay una solución única. Depende mucho de qué tipo de pilote es, depende de a qué profundidad se ha encontrado el daño. En algunos casos, digamos, si el daño es relativamente superficial, se puede, y el pilote tiene un diámetro adecuado, grande, se pueden hacer perforaciones a lo largo digamos, del cuerpo del pilote para poder reforzar con varillas de acero o lavar con agua a presión. Si es un corte, por ejemplo, que se ha encontrado contaminado, se puede primero lavar con agua a presión y después hacer una inyección de lechada de cemento. Pues obviamente es lo que no queremos hacer, es la parte de la industria que no nos gusta a ninguno. Yo creo reparar temas que han quedado mal hechos es algo que uno no quisiera, pero efectivamente depende un poco de las características del daño. En Bogotá, por ejemplo, que se hacen muchos pilotes prefabricados o que se hacen pilotes preexcavados, pero como normalmente son diámetros pequeños, la solución casi que directa es reemplazarlos por uno nuevo, hacer un nuevo pilote. O si ya ha sido el terreno excavado y no hay posibilidad de acceder con las máquinas, pues reponerlos por micropilotes, es lo más conveniente. Gracias. Para José María Benito, dos preguntas en una. ¿Cómo se hace la unión entre diferentes componentes de la edificación cuando se hace estructuras prefabricadas? Y la otra, ¿cómo se comportan las uniones viga-columna de los elementos prefabricados durante un sismo? Bueno, vamos a empezar por la segunda porque yo creo que solamente aclarará la primera. A ver, normalmente, como hemos dicho, el comportamiento estructural de elementos prefabricados o industrializados normalmente depende de las uniones y la altura. Tenemos desde uniones húmedas, en el cual hay unos hierros que sobresalen de los diferentes elementos y se vacía con concreto de alta resistencia esas uniones. Si de alguna manera son edificios industriales con una columna de una sola altura, puede ser 5, 10, 15, 20 metros, normalmente la conexión con la viga o con las losas de arriba depende un poco de la deformación y del terreno. Intentamos, por un sistema prefabricado, que sea rápido y con un costo menor, intentamos evitar el mayor número de uniones húmedas porque son más complejas de realizar y de homologar y de certificar. Entonces nosotros somos partidarios de hacer estructuras isostáticas a nivel de prefabricado, con envainados entre las piezas, y todo lo que es la rigidez del edificio, hacerlo con muros de corte, que son los que tienen el mejor comportamiento ante una deformación o un sismo horizontal. Eso es, digamos, un poquitín como esto. Si no se puede hacer en muros de corte porque el desarrollo del espacio o de las dimensiones no lo permiten, pues vamos hacia uniones húmedas, pero intentando que de alguna manera los elementos sean en el menor número posible de uniones. Cada vez más en el tema del prefabricado estamos intentando ir hacia soluciones aisladas, es decir, poniendo aisladores como los puentes o los edificios que podemos tener de tal manera que toda la deformación de un sismo en un terremoto vaya prácticamente un 70% aminorado a la estructura y por lo tanto ya el nivel de conexión es muy inferior de alguna manera. Ok, gracias. Para James Alfred, dice, ¿cómo controlar la resistencia final del concreto que va a superar la resistencia de diseño por requerimientos de resistencia a edades tempranas para desencofrar? ¿Cómo optimizar los recursos para cumplir las dos, resistencia inicial y final, y tener un concreto de alta calidad y desviaciones estándar bajas? Okay, all right, getting the translation. Bueno,
en las resistencias a temprana edad, generalmente. Particularmente no es problemática la temprana. De hecho, algo que con frecuencia ocurre en muchas estructuras es que la gente se preocupa por las resistencias a edad temprana. Pero de hecho, por causa del tamaño de los elementos que se están vertiendo, la resistencia in situ es mucho más alta que las resistencias de cilindro o del cubo. Entonces, algo que es muy importante antes que la resistencia a edad temprana es medir aquella que está in situ en el concreto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que tenemos un problema, pero realmente no tenemos un problema. Tenemos en el Burj Khalifa, por ejemplo, el requerimiento era 10 megapascales a 10 horas y esto no era difícil de alcanzar. El equilibrio era tener el retardante adecuado para el bombeo, la retardación adecuada, lo que significaba que tenía que tener una trabajabilidad adecuada y asegurarse de la resistencia. Después de eso, algunos de los aditivos desarrollados recientemente permiten una trabajabilidad extendida sin cambiar el tiempo de fraguado del concreto, y esto puede ser muy útil. La segunda parte de la pregunta, ¿se podría repetir? Dar los recursos para cumplir las dos, resistencia inicial y final, y tener un concreto de alta calidad y desviaciones estándar bajas. La parte más importante del control de calidad es la información. Gran parte de lo que pasa en el mundo hoy en día que pertiene al control de calidad simplemente tiene que ver con aseguramiento de calidad. Si se mide algo muy tardíamente para afectar la producción futura, solamente se trata de aseguramiento de calidad. Esto solamente indica lo que existe. Esto no afecta ni ejerce influencia sobre lo que se va a producir mañana. Entonces, lo primero que aconsejaría sería en el área de reducir la variabilidad del material base o al menos controlar la variabilidad. Trabajamos con materiales naturales, por ende, vamos a tener variabilidad natural, algo de variabilidad naturales. Hay especificaciones que indican que no se haga ningún cambio a la mezcla del concreto después de que se han hecho las pruebas, pero Dios y el mundo no respetan este tipo de cosas. Los materiales cambian y de hecho tenemos que hacer modificaciones al diseño de la mezcla del concreto para mantener la mezcla igual. Si ha cambiado la arena, si ha cambiado el agregado, hay que hacer ajustes para mantener el desempeño igual. Entonces, eso es lo primero, tomar las mediciones, y lo otro que también es muy útil es hacer pruebas en la edad temprana del concreto, y esto ayuda a informar al control de calidad y ayuda a dar advertencias tempranas para poder hacer cambios cuando las cosas van a cambiar también. Dos ventajas: si simplemente se mide de manera precisa la masa en cilindro en la medida en que entra al laboratorio, vamos a obtener un muy buen indicio, una muy buena indicación de cuál es el desempeño del concreto, porque si la masa permanece igual y la resistencia está bajando, esto indica algo. Si la masa baja, sabemos otra cosa diferente. Entonces, esto implica un sistema de advertencia muy bueno. Yo creo que las resistencias de 2 días no son muy útiles, pero las de 3 días sí, porque están afectadas por condiciones locales y demás. La resistencia de 3 días es una indicación que se debe utilizar para informar cómo está desempeñándose el concreto, y esa información se debe compartir también con el equipo muy rápidamente. Y creo que QSOM, que fue a la que yo hice referencia, u otro sistema de control de calidad de propiedad,
puede brindar advertencias tempranas en cuanto a cuándo el concreto está empezando a cambiar en sus propiedades. Gracias. ¿Es recomendable usar bentonita y o polímeros en los suelos de Bogotá o agua? Bien, mi opinión particular es que pues, la industria de los polímeros para excavaciones ha evolucionado muchísimo en los últimos años y hoy en día se logran polímeros que permiten, digamos, características bien confiables. Sin embargo, no son aplicables en todos los tipos de terreno, desde mi percepción. Probablemente si hay algún fabricante de polímeros dirá lo contrario, pero en suelos particularmente abiertos, digamos suelos granulares, suelos aluviales, el comportamiento de la película que forma el cake de la bentonita es mucho más confiable que lo que hemos encontrado nosotros en resultados en polímeros. En los suelos de Bogotá, que son arcillas muy blandas, por cierto, los polímeros funcionan bastante bien. Cuando eventualmente en algunas zonas de Bogotá se encuentra algún estrato de arena, de algún meandro del antiguo cauce del río Bogotá, pues ahí puede haber, o estamos muy cerca de los cerros orientales, puede haber algunas dificultades con ciertos polímeros o si hay presiones hidrostáticas muy elevadas, artesianas, y ahí la recomendación mía es pensar en una mezcla eventualmente o de bentonita con polímeros, o mejor, polímeros con algo de bentonita, o simplemente directamente ir a trabajar con bentonita. De una vez, Juan Fernando, ¿qué especificación NTC colombiana existe para la construcción de pilotes preexcavados en concreto, o del ACI o del ASTM? Digamos que efectivamente hay muchas especificaciones. La norma sísmica colombiana tiene capítulo específico para las cimentaciones, es, digamos, bastante parecido al ACI. Yo, digamos, en Colombia recomendaría trabajar con la norma sísmica actual vigente, que como digo es bastante parecida, digamos, en algunos capítulos a las normas americanas. Ok, gracias. José María, en los sistemas de producción de elementos prefabricados como placas y vigas, ¿hay elementos de innovación o últimas tendencias sobre el curado de estos elementos? ¿Hay algo nuevo en cuanto al curado en cámaras? A ver, el curado en cámaras normalmente nosotros no lo utilizamos porque nosotros fabricamos elementos muy grandes, de grandes dimensiones. Las cámaras suelen ser para elementos pequeños de medio metro, 1 metro, 2 metros. Nosotros normalmente las piezas que fabricamos están hablando de 6, 8, 10, 15, 20, 50 metros, por lo tanto nosotros cámaras de curado no lo hacemos. En cuanto al curado, nosotros hacemos dos procesos. Uno normalmente en todos los elementos verticales, como puede ser vigas I o doble T, o esas vigas que tienen la misma sección. Ahí nosotros normalmente lo que hacemos es curamos con vapor a 60 grados y normalmente hacemos en 2 ciclos. Uno es hasta que el molde, 2 horas aproximadamente molde y vapor, y a las 2 horas ese concreto ya tiene suficientemente estabilidad y rigidez para poder desmoldear e ir avanzando. O sea, nosotros cada 2 horas con vapor los moldes se pueden retirar. En elementos, y dejamos la pieza curándose para alcanzar evidentemente lo que hemos dicho antes, las temperaturas al día siguiente para cortar o manipular los elementos. Los elementos horizontales, como pueden ser los alveolares o placas o paneles, normalmente al ser horizontales empleamos calefacción. En cuanto a la primera parte de la pregunta, normalmente al final tiene que haber un equilibrio entre innovación, inversión y costo. Porque claro, puedes hacer concretos de 14.000, pero el precio, digamos, evidentemente es altísimo, ¿no? Así que nosotros fundamentalmente lo que hacemos es ir a reducciones de agua-cemento, hacer unos aditivos que mejoren, nunca acelerantes porque no nos gusta la palabra acelerar porque eso es engañar al proceso del concreto, pero sí que digamos superplastificantes, aireantes,
que nos permiten, digamos, ir alcanzando hormigones de 5.000, 7.000, 8.000. En el prefabricado, y además por sismo, que necesitamos una cierta inercia de las secciones, la evolución de los concretos a 10.000, 12.000, 14.000 PSI no dan ventajas técnicas y son más costosos. Por tanto, estamos en una línea de mejorar la producción y el coste del concreto a base, repito, como he dicho, bajas reacciones agua-cemento y aditivos que mejoren ese hormigón inicial para manipular las piezas. José María, además del uso de aditivos para protección contra el fuego, ¿qué otra medida se puede tomar para prevenir que se produzca el colapso? A ver, el colapso es una palabra complicada porque en las normativas de fuego normalmente lo que hacen es retardar el colapso precisamente. Hay dos conceptos, una es la resistencia al fuego y otra es la estabilidad al fuego, y normalmente en función del uso, si es público, si es un parqueadero con carga importante de petróleo o un patrimonio o las personas, entonces se mejora ese recubrimiento. En el concreto, normalmente, para evitar el colapso, aparte de hormigones de altas resistencias, lo que se intenta es que los recubrimientos a la armadura principal, que es lo que en el fondo le da la estabilidad a ese concreto, sea mayor. Si queremos hacer concretos de que superen 180 minutos, que son 3 horas o más, realmente tendríamos que ir a mayores secciones para hacer que la parte periférica o exterior que se destruiría con el fuego, lo que queda tuviese la capacidad estructural para que no colapsase. O sea que para mejorar el colapso habría que aumentar recubrimientos o secciones del concreto. James, cuando termina un ciclo de bombeo, ¿cómo limpiar la tubería para que no se seque dentro? ¿Qué hacen con ese concreto? Buena pregunta. Depende de las circunstancias precisas. Si las presiones no son muy altas, se puede bombear una sustancia sobre el sistema, por el sistema con agua para sacar el concreto al otro extremo. En el caso de sistemas de alta presión o altura, lo normal es simplemente sacar el concreto otra vez hacia abajo y junto a la unidad de bombeo hay una facilidad para volver a bombear el concreto a un camión de premixing, al mixer o de premezcla. Entonces, cuando uno se quiere deshacer del concreto, simplemente cambia el tubo para poder bombear el concreto a otro camión o más de un camión. En el caso del Vertical Lever eran 600 metros de largo, varios tubos, había más o menos 11 metros cúbicos en el tubo como tal. Entonces luego simplemente se usaba aire comprimido de arriba y con agua. Entonces es un asunto muy importante porque el mantenimiento de los tubos, de hecho, el mantenimiento es la consideración clave para asegurarse de que a través del bombeo repetido y demás se obtenga un desempeño satisfactorio y que dure bastante, una larga distancia. Otro punto es la naturaleza abrasiva del agregado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En el caso del Burj Khalifa, se estaba usando una caliza dolomítica, entonces la cantidad de abrasión que ocurría en comparación con usar basalto o algo así era menor. Cuando tenemos un gran bombeo, el material o las propiedades, la abrasión del concreto también se alteran. Es una consideración importante. En el caso de las viviendas de interés social, ¿es viable económicamente construirlas mediante prefabricados?
Bueno, como hice un poco al comienzo de mi exposición, la vivienda social es un gran reto para las soluciones prefabricadas. Comentábamos tres variables en una ecuación, que sería la calidad. Todo el mundo asume que un proceso industrial prefabricado tiene esa calidad requerida. El plazo, cuando uno observa a las necesidades de la población y las posibilidades de los gobiernos de hacer millones de viviendas sociales en el mundo, la palabra plazo es importante para atender una necesidad que va en aumento. Por tanto, el prefabricado es la solución de plazo, ¿no? La palabra del coste yo creo que es muy complejo, porque el valor de construcción metro cuadrado de una solución prefabricada que aporta el valor de calidad y aporta el valor del plazo, que si no se da a ese plazo un valor, desgraciadamente es más caro siempre la solución prefabricada que el in situ, porque comparamos procesos industriales con maquinaria contra mano de obra. También es cierto que es muy importante que urbanísticamente y a nivel de proyectos se haga. Los proyectistas tienen que entender con qué material proyectan y, por lo tanto, no es un tema de hago un proyecto y veo qué solución. No, al contrario. Hay que diseñar y proyectar con la optimización del material prefabricado. Y luego también hay un tema social muy complejo, que es desarrollamos casas en horizontal o en vertical. La única manera de que el prefabricado pueda atender a un costo parecido al in situ es en verticalidad. Edificios de 3, 4, 5, 6 niveles. En horizontal, desgraciadamente, un bloque y una mano de obra es imposible a nivel de coste que compita con el prefabricado. Gracias. Juan Fernando, para suelos con índices de liquidez entre 0,1 y 1, ¿cuál sería la mejor técnica del mejoramiento previo a la ejecución de un corte para talud? Bueno, no, depende del tipo de suelo, depende de las características. Si es una arena, no podría, digamos, en este momento con esa información dar una respuesta precisa. Ok. José María, ¿existe un límite en altura para construir una edificación con prefabricados? Sí, por supuesto que existe. Como hemos comentado antes, la idea sería de utilizar el menor número de elementos y eso implica una mayor altura. Normalmente un sistema estructural prefabricado por encima de 30-40 metros es complicado porque los elementos podrían empezar a pesar más de 50-70 toneladas y necesitaríamos grúas por encima de 500 toneladas. Por lo tanto, si el edificio de alguna manera es hasta 30-40 metros, se puede hacer todo prefabricado. En el caso de que sea más altura, tendríamos que ir a grúas torre que tienen limitada la capacidad de carga, 3 o 4 toneladas por pieza, ¿no? A unos 30-40 metros de radio de acción. Por tanto, ahí tendríamos que ir a un sistema de piezas pequeñas con su complejidad de ir montando. Yo para mí creo que cuando vamos a edificios del orden de 80, 100, 200 metros de altura, creo que hay que reconocer, como ya alguien decía, de que no todo puede ser prefabricado, que hagamos soluciones mixtas y en el cual hagamos la ventaja de cada uno. Yo en un edificio de 80, 100, 200, 300 metros de altura, yo emplearía los pilares o columnas que es fácil de poner moldaje y de vaciar el concreto, lo haría in situ. Porque es una carga SIL y el concreto in situ puede funcionar rápidamente. Y dejaría los elementos horizontales a flexión como vigas silosas, que pesan poco porque se pueden manipular con una grúa torre, lo haría prefabricado. Eso sería mi solución. James, para edificaciones tan altas, ¿cómo controlaron la flexibilidad por motivos de terremotos? While it seems Bueno, parece inusual. Las estructuras muy altas tienen consideraciones de diseño altamente asociadas con el viento y más cargas eólicas, digamos, del viento y no tanto de sismos. Pero en algunas de las áreas que han tenido estructuras súper altas de concreto,
han tenido también alto nivel de sismicidad tipo Taipei 101. Está de hecho en una falla y hubo una falla tectónica y hubo un terremoto muy serio durante la construcción y esto afectó una grúa y alguien falleció. Entonces utilizaron, en el edificio, un daño en la parte alta, pero en el caso, digamos, del Burj Khalifa, el diseño es un centro, es decir, un centro tubular, un núcleo con 3 otras alas diferentes que intrínsecamente implican un diseño muy robusto contra la torsión y la vibración. Por causa de las cargas de viento o los vientos, hay una manera en que se despliega el edificio para poder abordar estas afecciones, y esto hace que la frecuencia del edificio sea de alguna manera aleatoria. En esencia, el diseño antisísmico era más significativo para la base, digamos, que para los últimos pisos del edificio. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta. También, por ejemplo, resistencia al fuego del concreto también es muy importante. Entonces, incluyen fibras de polipropileno y este tipo de cosas. Y esta es la última pregunta. ¿Cuál es la implicación, para James, cuál es la implicación de tener resistencias mayores a la resistencia especificada en una edificación? Bueno, la primera respuesta sería que probablemente se está perdiendo dinero o desperdiciando dinero. Lo segundo es que en el ejemplo que di de la Torre Federation en Rusia, es que en ese caso estaban utilizando más o menos 20% de reemplazo de humos de sílice, lo cual es algo difícil, un concreto difícil de manipular, pero si el concreto puede llegar a 150 megapascales y solamente se necesitan 90, y el concreto dentro del concreto, es decir, que dentro del concreto, el elemento de concreto, hay lugares donde hay 150 y hay otros lugares del concreto donde es de 80. Entonces hay una diferencia muy grande en la resistencia, digamos, el elástico de este concreto, la resistencia al corte. Y si hay concreto muy variable, de pronto se cumple con las demandas o los requerimientos del concreto, pero se está creando alguna complicación en alguna parte. En algún modelo reciente se da el modelamiento, digamos, del desempeño de los elementos, y esto tiene que asumir propiedades isotrópicas del material en cuestión. Hay condiciones de límite, por supuesto, pero si se tiene un control de calidad deficiente, se llega más al 90 o 80 mínimo, pero habrá lugares en la estructura donde hay 150 y eso genera genera cargas que pueden causar concentración de esfuerzo, de estrés y posibles fisuras o grietas. Y probablemente eso no es una gran idea. Entonces, de hecho, la resistencia es un indicador no solamente de las propiedades de la dureza del concreto, también se usa como un indicador de qué tan consistente es el concreto, en primer lugar. Y la razón por la cual yo no quisiera construir un edificio muy alto sin tener un control muy cercano de la desviación estándar es que probablemente se puede bloquear la bomba. Probablemente también se presentarán toda serie de problemas porque no se está controlando la relación de agua-cemento, el contenido de polvo y los grados de los agregados. Entonces, esto significa que algo
puede pasar mal, hay un mayor potencial de que algo salga mal. Simplemente al tener más resistencia, muchos ingenieros quieren tener más resistencia porque piensan que entre más resistencia no hay problemas, pero también se pueden dar problemas con la ductilidad del sistema, con la dilatación, con este tipo de cosas, con cargas. Entonces, pienso que la idea es especificar qué es lo que se quiere y obtener lo que uno quiere y no entregar más de lo necesario ni menos de lo necesario. Brent Mather, quien es muy famoso, Lee Brent Mather, muy famoso en la tecnología del concreto, tecnólogo de Estados Unidos, decía, el concreto de alto desempeño es concreto que cumple con las especificaciones. Lo que necesitamos es eso, especificaciones de alto desempeño y hacer que el concreto cumpla con esas especificaciones.